Bienvenidos una vez más a una charla contada del consumo, en este caso de educación financiera. ¿Qué son las tarjetas revolving y si sus comisiones son funcionales y si sus intereses son reales, justos o son usureros? Para empezar, debemos de entender qué son las tarjetas revolving. Vale, pues las tarjetas revolving son un tipo de tarjeta que puede funcionar como una tarjeta de crédito al uso o puede incluso llegar a funcionar como un crédito al consumo. Básicamente es una tarjeta que permite a su usuario pagar cuando se tienen o cuando no se tienen fondos en esa tarjeta y nos permite aplazar esos pagos con un tipo bastante alto, un tipo de remuneratorio bastante alto y durante un periodo al final el que decidamos pactar. ¿Cómo se realizan los pagos dentro de las tarjetas revolving? Podemos decidir entre tres tipos que deberán de ser pactados previamente a la hora de generar esa tarjeta revolving. En este caso podríamos considerar un pago único, podríamos considerar un pago fraccionado en función de un porcentaje de la deuda o en función de una cuota determinada y fija. ¿Vale? En función de un porcentaje de la deuda hablaríamos de entre un 5 a un 25% que debería de ser pactado previamente y siempre estará una horquilla límite para cada entidad pone su horquilla, es decir, podrían considerar para una entidad que su límite de pago está el máximo en un 30% y el mínimo en un 10% y habrá otras que pueden considerar del 1 al 5, por ejemplo. Luego está la cuantía fija. Pactaremos previamente con nuestra entidad cuál será la cuantía, es decir, la cantidad de dinero que mensualmente pagaremos. Esa cantidad de dinero será la que todos los meses pagaremos de nuestro crédito que se generará con esta tarjeta revolving. ¿Y qué puede hacer el consumidor con este tipo de productos? Como productos no son mal productos, sino que están mal definidos y mal explicados. Las tarjetas revolving nos pueden servir para utilizarlas como otras tarjetas de crédito normales, pero siempre planteémonos que nunca deberíamos de utilizarlas como fondos no flexibles. Es decir, como fondos flexibles son maravillosos, es decir, para poder asumir determinadas deudas y aplazarlas al mes siguiente como una tarjeta de crédito, pueden funcionar perfectamente. Como el aplazamiento del pago y diferido, es decir, como posponer el pago en 4 o 5 cuotas que nos permitan pagarlo con mayor facilidad, las tarjetas revolving generarán más intereses que beneficios. Pero ¿por qué las autoridades de consumo, por qué todas las asociaciones de consumidores y los medios se hacen eco de una manera tan alarmista sobre este tipo de productos, sobre las tarjetas revolving? En este caso, yo creo que lo más importante que está pasando ahora mismo con este tipo de producto es tanto su manera de ser comercializada, que nos recuerda un poco a las cláusulas bancarias opacas, es decir, esas cláusulas suelo o esas cláusulas techo o incluso esas preferentes. Y otro de sus motivos son sus intereses en cierta medida que pueden llegar a considerarse usureros, porque son unos intereses remuneratorios muy altos. Es decir, estaríamos hablando de que un préstamo personal tendría un tipo de entre el 2 al 3, incluso al 4% y al 5%, y una tarjeta revolving tiene un interés remuneratorio normalmente de entre el 22 al 25, incluso al 30% de interés, ¿vale? ¿Cuáles son los riesgos de estas tarjetas? Pues el riesgo principal de este tipo de tarjetas, de las tarjetas revolving, es que la deuda se genera a mayor velocidad que la que el consumidor puede llegar a pagar. Es decir, supongamos una deuda, una compra, por ejemplo, de un importe de 500 euros. A esa deuda le vamos a calcular un tipo de interés del 22% y el usuario con su compromiso de pago con su entidad crediticia, en este caso en una horquilla de entre el 5 al 30%, decide un 12%. Estaríamos hablando de que el consumidor estaría pagando mensualmente el 12% de su deuda, pero esta se generaría a razón de un 22%, con lo cual todos los meses la deuda no disminuirá, sino que crecerá en un 10%. Esto genera un bucle infinito donde el consumidor no llega ni siquiera a satisfacer el porcentaje de interés que se genera en ese tipo de producto, con lo cual nos lleva a que el consumidor, en cierta medida, nunca estará capacitado para llegar a pagar la totalidad de la deuda. Supongamos que esa deuda continúa en los meses. El mes siguiente, ese interés volverá a repercutir sobre la deuda y volverá a generar intereses. Además, otro de los grandes problemas que suelen tener las tarjetas revolving es que los intereses generan a su vez intereses.
Normalmente, una tarjeta de crédito, el interés se calcula sobre la deuda inicial, sobre el monto. Si nos gastamos 100 euros, pues el interés se calcula sobre esos 100 euros. Las tarjetas revolving, si por ejemplo nos hemos gastado 500 euros, hemos pagado un 22% de intereses y de la deuda realmente pagamos un 12%, ese 10%, que sería en este caso 50 euros, aumentaría al montante inicial y nos quedaríamos en una deuda de 550 euros. El mes siguiente ese 22% se volvería a aplicar, pero no sobre los 500 euros, sino sobre los 550. Si nos encontramos ante una situación en la que, pues pueda existir un vicio en el consentimiento, un error excusable, que nuestro tipo impositivo se pueda considerar usurero, bien por la ley de Azcárate o bien por la ley de usura, o incluso que pueda haber una falta de consentimiento o una falta de transparencia, o podamos considerarnos un consumidor severamente vulnerable con la nueva modificación e integración de la ley, que obligaría a estas empresas a tener un especial cuidado a la hora de explicarnos cada una de las cláusulas de nuestro contrato, podríamos acudir bien a una vía judicial o bien a una vía extrajudicial. Es de entender que este tipo de procedimientos normalmente se resolverían por vías judiciales, pero dado que los tribunales en la mayoría de los casos están dando la razón a los consumidores, sí que es cierto que se abre la posibilidad de resolver este tipo de problemas por vías extrajudiciales que permitan a las entidades bancarias y a los usuarios no tener que asumir el coste de ese procedimiento. Sí que es cierto que en caso de que no hubiese posibilidad de resolverse por vía extrajudicial, la vía judicial asumiría que en caso de que el consumidor gane su procedimiento judicial, las costas serían para la otra parte, en este caso la entidad bancaria. Asimismo, debemos de tener en cuenta que este tipo de acciones no son prescribibles, no tienen plazo para su reclamación. Incluso habiendo pagado la deuda, no se extingue de nuestro derecho como consumidor a reclamar judicialmente ni siquiera que se nos devuelva ese importe, porque esa deuda, esa situación no prescribe. Por tanto, el consumidor siempre podrá reclamar judicialmente. Asimismo, debemos de tener en cuenta que las reclamaciones normalmente lo que suelen generar es que se convalide, es decir, se determine cuánto se ha generado de la deuda y cuánto se ha generado por los intereses, que el consumidor satisfaga la parte de la deuda, y si los intereses han sido satisfechos por encima de la parte de la deuda, estos serán devueltos. Es decir, consideraríamos que la parte de los intereses remuneratorios es a un tipo impositivo del 0%. Es decir, que las tarjetas revolving pasarían a ser un producto con un 0% de interés y por tanto deberían de generar una compensación de devolución. Es decir, que la empresa debería de devolverle dinero al consumidor. Asimismo, esperamos que os haya servido esta charla con nosotros y si tenéis alguna duda no dudéis en poner en contacto con nosotros. Os vamos a dejar un listado de las tarjetas revolving más comunes a día de hoy en el mercado.